Esto es Me Queda Claro con Lucho Quiroz. Me queda claro que la frase quien no la debe, no la teme, no aplica a Pedro Castillo, de ninguna manera. El intento tan brutalmente imperativo y al mismo tiempo hasta prepotente de tratar de evitar que se lo investigue, demuestra eso. Si él es capaz de mantener su palabra en el sentido práctico cuando habló desde la campaña y lo sigue repitiendo, que no meterán la uña, que ellos son honestos, que quien no la debe no la teme y que además de esto no han venido a robar, debería de no oponerse a las investigaciones hacia su investidura y lo que él pueda haber realizado sobre este mandato. El asunto está en que constitucionalmente sí se lo puede investigar. En ninguna parte de la Constitución, ni siquiera de la forma en la que su abogado, Benji Espinosa, señala que se debe de interpretar el artículo 117, que es el único que él menciona, se prohíbe la investigación del presidente. Se prohíbe la acusación, salvo ciertos casos específicos. Pero sabemos que también la ley permite incluso solicitar prisión preliminar, prisión preventiva y también impedimento de salida del país. Me queda claro que no se trata solamente de temor por parte de Castillo al momento de que suceden estas cosas. También es prepotencia, también es haberse creído el tema de que es más o menos plenipotenciario, a pesar de que como presidente no lo es, y que su labor administrativa y ejecutivamente no linda con las ideas que se puedan tener realmente sobre el efecto de sus funciones. Me queda claro que el abogado de Castillo está buscando alguna clase de argucia legal para sustentarla con algún tipo de retórica, quizá hasta chamanística, pero que suene articulada, para buscar de alguna manera que no se lo investigue. La pregunta es sobre quien reemplace a Pablo Sánchez, que ya es próximo a este reemplazo, si es que continuará con las investigaciones a Pedro Castillo. Cuando esto pase, si se continúa con las mismas, o simplemente se cambia nuevamente a modo Zoraida Ábalos y no se lo investiga, entonces nos quedarán claro otras cosas. Pero por ahora, el recurso de tutela que ha solicitado el abogado de Pedro Castillo es algo realmente inaplicable. Se trata, obviamente, de buscar una salida legal para impedir que la Fiscalía o el Ministerio Público, en este caso, fiscal de la Nación, quien tiene que dirigir estas investigaciones, tenga un amplio margen de cobertura para realizarlas o bien deje de hacerlas. Pero aquí el problema no va por el tema del proceso penal que se le seguiría a Pedro Castillo, que no se lo está siguiendo. Esta garantía de tutela, pues es una garantía que se da dentro de un proceso penal y el proceso penal no se ha iniciado. Ese es un proceso de investigación preparatoria. No tiene que ver con el proceso penal. Habría que abundar un poco más de repente sobre este tema para poder ser un poco más precisos. Lo que hemos investigado, lo que hemos averiguado, señala proceso penal, no investigación. Y si se está yendo a recurrir a algo como esto dentro de una etapa investigatoria, o bien está equivocado el abogado o es que también se puede aplicar. ¿Bajo qué razones? Eso se tendrá que ver en la audiencia que se dé próximamente para poder dar resolución sobre esto. Pero yo me pongo a pensar en algo y me queda claro que si es que se resuelve en favor de Pedro Castillo, aquí existe una manipulación expresa de la ley. ¿Por qué? Porque el tema del artículo 117, leitmotiv del abogado de Pedro Castillo para decir que no se lo puede investigar, es un tema netamente constitucional. Y sobre eso
me pregunto si es que un juez que tenga que ver precisamente con la tutela de derechos, que sería un juez de preparatorias, pues obviamente no sé hasta dónde podría dar una resolución que tenga que ver directamente con algo que le sería inherente al Tribunal Constitucional para poder dilucidar si es que el artículo señala que puede haber investigación o no. Aunque por las bases de derecho sabemos de que si no está escrito se puede, y si la palabra es acusación y no investigación, sabemos muy bien a qué se refiere el artículo. Pero me queda claro que aquí se está tratando de ocultar algo. Hay una desesperación y una vehemencia tal que se va a tratar de llegar a otro tipo de instancias, probablemente, si es que no se le da la razón al abogado de Pedro Castillo. Y Pedro Castillo creo que allí sí caería en desesperación, dado el caso. Y lo cierto es que esto podría ser una maniobra que pueda dilatar un poco este tema de la investigación. Sin embargo, dentro de este tipo de recursos que siempre se presentan cuando hay algo que no huele bien o que no marcha bien, estaríamos pensando nosotros que a través de distintas maniobras se podría buscar que obstruir el accionar de la justicia. Esto lo dejo solamente para que también ustedes lo piensen. Pero la verdad aquí es que Pedro Castillo, si fuese fiel a sus palabras y a los principios, que obviamente no tiene, permitiría, y sería un libro abierto. O sea, dejaría que se diera la investigación y sería un libro abierto para que se lo investigue en todo lo posible, porque no tendría nada que ocultar. Pero si en Palacio ocultaron $20,000 en un baño y la chotanocracia ha estado implicada aparentemente en muchas cosas, con gente que no era idónea ni siquiera para estar en donde está o donde estuvo, pues nos damos cuenta de que esto no es gato encerrado. Se tiene a todo el zoológico encerrado. Y esperemos que esta tutela de derechos simplemente no tenga el suficiente asidero y la resolución le salga negativa, porque claramente el artículo 117 no señala que no se lo pueda investigar al presidente. Si él tanto habla de quitar inmunidades, él debería ser el primero en buscar que se la retiren. Porque daría el ejemplo, porque correspondería a sus palabras, porque sería fiel a sus, entre comillas, principios, y porque de esa manera podría demostrarle al Perú, no que sea un idiota, un temerario, un sujeto demasiado arriesgado, intrépido para la política, sino que en realidad no tiene nada que ocultar. Pero ciertamente estamos de acuerdo nosotros desde esta tribuna con este tipo de garantía, que no es un derecho, sino una garantía de la inmunidad. Creemos que de todas maneras contribuye a un equilibrio de poder y a una protección a las autoridades. Buenas o malas, eso solo se sabe cuando están en ejercicio, pero en realidad sí contribuye a un equilibrio. El tema aquí es que nos queda claro que sí se ocultan cosas. Esto fue Me Queda Claro con Lucho Quiroz.